Marido abandona a su esposa cuando ella llega a su trabajo, pero allí todos creían que su esposa era otra. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. El sonido del reloj de pared fue lo único que rompió el silencio en la pequeña sala. Las manecillas marcaban las 6 de la tarde, pero en la casa de Natalia el ambiente parecía detenido en el tiempo. Sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en un punto invisible de la alfombra, ella apenas respiraba. La ventana entreabierta dejaba entrar el murmullo lejano del tráfico y el aroma tenue del café que ya se había enfriado en la cocina. Los niños jugaban en el cuarto contiguo, ajenos a la angustia que envolvía a su madre como una manta de plomo. Natalia intentó concentrarse en el sonido de sus risas, como un intento desesperado de aferrarse a una normalidad que hacía semanas comenzaba a desmoronarse. Pero no podía. La imagen de Marcelo, saliendo esa misma mañana sin siquiera mirarla a los ojos, la perseguía como una sombra. Otra noche fuera, otra excusa mal armada, otra mentira que ella fingía no escuchar. Se pasó una mano temblorosa por el rostro. Su piel, normalmente suave y cuidada, ahora mostraba señales de cansancio acumulado. Las ojeras se acentuaban. El cabello recogido a las prisas mostraba mechones sueltos y sus labios, secos, apenas recordaban el brillo que solía ponerse cuando esperaba que Marcelo volviera del trabajo. 8 años. 8 años de matrimonio que, hasta hace poco, ella hubiera defendido con los ojos cerrados. Cuando alguien insinuaba que Marcelo podía estar en algo extraño, Natalia siempre respondía lo mismo. Marcelo solo está estresado, su trabajo le exige mucho. Y no era mentira. Él era gerente de ventas en una de las tiendas de muebles más grandes de la ciudad. Un cargo que requería viajes, reuniones, cenas con clientes y, según él, una disponibilidad absoluta. Pero últimamente, esa disponibilidad absoluta parecía tener un destinatario diferente. La vibración de su celular sobre la mesa la hizo dar un respingo. Lo tomó con rapidez, con una mezcla de esperanza y miedo. Era un mensaje de voz de su mejor amiga, Carolina. Nati, sé que no quieres escuchar esto, pero ya van demasiadas señales. No puedes seguir ignorando. ¿Sabes qué deberías hacer? Ve a su trabajo, llévale algo, hazle una sorpresa y míralo a los ojos cuando te vea llegar. La voz de Carolina sonaba firme, pero dulce, como si hablara desde el lugar de quien ya había pasado por algo similar. A veces la verdad está ahí, a plena luz del día, solo que nosotras no queremos verla. Natalia cerró los ojos con fuerza. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Sería capaz. La idea de aparecer de improviso en la tienda le revolvía el estómago, pero ¿y si era la única manera de salir de aquella incertidumbre que la estaba matando por dentro? El sonido de la cerradura girando la distrajo. Los niños corrieron a la puerta gritando ¡Papá! Pero solo era el cartero dejando correspondencia. Natalia suspiró, aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Marcelo no había dado señales desde la mañana. Recordó la última conversación que tuvieron apenas unas horas antes. Él recogiendo sus llaves con prisas, evitando su mirada. ¿Vas a volver temprano hoy?, había preguntado ella, como quien lanza una cuerda para evitar que el otro se hunda más. No sé, Natalia. Hay cierre de mes, tenemos metas que cumplir. No me esperes despierta, respondió él con ese tono cortante que se había vuelto habitual. Ni un beso, ni una caricia, ni siquiera un te veo luego. Natalia se levantó del sofá y fue directo a la habitación. Abrió el armario y miró las camisas perfectamente planchadas que ella misma colgaba cada domingo. Las corbatas alineadas, el perfume caro que solo usaba para las reuniones importantes y los zapatos brillantes que últimamente regresaban más limpios de lo que deberían después de un día entero fuera. Bajó la mirada al cajón superior.
Allí, guardado como un ritual, estaba el reloj que Marcelo solía llevar antes de que todo cambiara. Un regalo de aniversario que ella le había comprado con lo poco que había ahorrado durante meses de costura. Ahora, ese reloj permanecía guardado, intocable, como si también hubiese sido reemplazado por algo o alguien mejor. Su respiración se hizo más pesada. El dolor en el pecho se mezclaba con una rabia contenida que le quemaba la garganta. Volvió a la sala, tomó el celular y marcó a Carolina. «Lo voy a hacer», dijo sin más preámbulos. «¿Qué? ¿Ahora?», preguntó Carolina sorprendida. «Sí, hoy, no puedo más con esto». Colgó antes de escuchar la respuesta. Caminó hacia la cocina, abrió la alacena y empezó a armar, casi de manera automática, una pequeña cesta de desayuno. Panecillos, mermelada, café en un termo y hasta una servilleta bordada por ella misma. Irónico. Le iba a llevar un regalo hecho a mano al hombre que llevaba semanas tratándola como un mueble más de la casa. Mientras envolvía todo, miró de reojo la foto familiar que colgaba en la pared del comedor. Allí estaban los cuatro: Natalia, Marcelo y los niños, sonriendo en la última Navidad. La imagen parecía una mentira ahora. Salió de la casa con pasos decididos, pero con el corazón hecho trizas. El trayecto en autobús fue un torbellino de pensamientos oscuros. Por un lado, se repetía una y otra vez que estaba exagerando, que seguro todo tenía una explicación lógica. Por otro, una voz interna, que cada día se hacía más fuerte, le gritaba que estaba a punto de descubrir algo que le rompería el alma. Miró por la ventana mientras la ciudad pasaba veloz ante sus ojos. Las tiendas, los parques, las calles llenas de gente ajena a su tormento interno. Llegó a la parada más cercana a la tienda de muebles. Se bajó, apretando la cesta contra su pecho como si fuera un escudo. Al doblar la esquina, la fachada del local apareció imponente frente a ella. Grandes vitrinas con muebles de diseño, ofertas destacadas en carteles coloridos y dentro, un ir y venir de empleados y clientes. Sintió las piernas flaquear. Un nudo le cerraba la garganta, pero dio el primer paso y luego otro, hasta que estuvo frente a la puerta giratoria. Al entrar, el aire acondicionado le golpeó el rostro, helándole hasta los huesos. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido de teléfonos sonando y teclados siendo golpeados. De inmediato, notó las miradas. Un grupo de empleados que conversaba cerca de la recepción se quedó en silencio al verla. Algunos la observaron de arriba abajo, como si estuvieran viendo algo fuera de lugar. Otros apartaron la vista, incómodos. Natalia tragó saliva y se acercó al mostrador. «Buenas tardes», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «¿Podría hablar con Marcelo? Díganle que su esposa está aquí». La recepcionista, una joven de cabello rubio y expresión nerviosa, abrió los ojos con sorpresa. Miró a Natalia como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Luego, sin decir palabra, marcó una extensión interna y habló en voz baja. Natalia intentó controlar el temblor de sus manos. Sujetaba la cesta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Un minuto después, Marcelo apareció al fondo del pasillo. Caminaba rápido, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Cuando la vio, se detuvo en seco. La expresión de pánico en su rostro fue instantánea. En ese instante, Natalia supo que lo que iba a pasar no iba a ser bueno. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras Natalia colocaba con cuidado los últimos detalles dentro de la cesta. Un mantelito de tela bordado por ella misma, una pequeña jarra térmica con café, panecillos aún tibios envueltos en una servilleta de flores, mermelada de frutilla y un pequeño recipiente con mantequilla casera. La escena parecía sacada de una postal de domingo por la mañana, pero el temblor de sus manos al acomodar cada cosa la traicionaba. Cada movimiento era una mezcla de esperanza y miedo. Se decía a sí misma
que aquella sorpresa era una forma de rescatar lo que quedaba de su matrimonio. Que tal vez Marcelo solo estaba agotado y necesitaba un gesto de cariño, pero en el fondo, algo más oscuro y profundo le apretaba el estómago como una garra invisible. El reloj marcaba poco antes de las 8. Los niños aún dormían y ella había dejado una nota rápida en la mesa indicando que volvería pronto. No quería que la vieran así, nerviosa, temblorosa, caminando de un lado a otro como si buscara aire en una habitación sin ventanas. Se puso su mejor blusa, aquella que Marcelo solía elogiar tiempo atrás, cuando todavía le decía que estaba linda incluso después de un día agotador. Se aplicó un poco de rubor en las mejillas, delineó sus ojos con la esperanza de parecer menos cansada, y al salir de casa respiró hondo, intentando contener el temblor que nacía en su pecho. El trayecto en autobús fue una tortura lenta. Se sentó junto a la ventana, abrazando la cesta como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio emocional. Miraba la ciudad pasar, edificios grises, gente apurada, estudiantes cargando mochilas, vendedores ambulantes ofreciendo café en vasos plásticos. Su mente no paraba de construir escenarios. Imaginaba a Marcelo sorprendiéndose gratamente al verla, sonriendo, agradeciendo el detalle, quizás incluso proponiéndole almorzar juntos más tarde. Pero al segundo siguiente, otra imagen más oscura aparecía, la de Marcelo frunciendo el ceño, irritado por su presencia, reclamándole por haber irrumpido en su espacio de trabajo. Un par de lágrimas intentaron traicionarla en pleno viaje, pero las contuvo con fuerza. No quería llegar con los ojos enrojecidos, no quería parecer débil, al menos no hasta saber la verdad. Cuando el autobús se detuvo cerca del centro comercial, Natalia bajó con pasos inciertos. Caminó las 2 cuadras que separaban la parada de la tienda de muebles. La fachada del local lucía impecable, vitrinas relucientes, carteles de promoción bien colocados y una gran pancarta anunciando la semana de liquidación de primavera. Al traspasar las puertas de vidrio, una ráfaga de aire acondicionado la envolvió, erizándole la piel. Se detuvo por un segundo justo en el umbral, como si su cuerpo le pidiera una última oportunidad para dar media vuelta y regresar a casa, pero no lo hizo. Los primeros pasos dentro de la tienda fueron como caminar sobre un campo minado. Apenas puso un pie en el área de exhibición, notó el cambio en el ambiente. Un par de vendedores que hablaban junto a una estantería dejaron de conversar en seco. Otros, que acomodaban cojines en un sofá de exposición, la miraron de reojo antes de volver rápidamente la vista a otro lado. Un joven del área de cajas la observó boquiabierto, y una mujer del sector de decoración susurró algo al oído de una compañera, que abrió los ojos con asombro. Natalia sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Caminó directo hacia la recepción, intentando aparentar seguridad, pero cada paso le costaba el doble. Al llegar al mostrador, la recepcionista, una muchacha de unos 20 años, parecía debatirse entre la curiosidad y el nerviosismo. «Buenos días», dijo Natalia, esforzándose por mantener un tono amable. «Me gustaría hablar con Marcelo Herrera. Dígale que está aquí, su esposa». La joven parpadeó 2 veces, como si acabara de escuchar algo que no tenía sentido. Tomó el teléfono, marcó una extensión interna y susurró unas palabras que Natalia no alcanzó a entender. Luego colgó, sin atreverse a mirarla directamente. La espera fue eterna. Natalia permaneció de pie, sujetando la cesta con ambas manos, mirando cómo otros empleados pasaban por detrás de la recepción, lanzándole miradas rápidas, cuchicheando entre ellos. La sensación de ser observada, analizada, juzgada, la envolvió por completo. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. El sudor frío le recorría la espalda. Cada minuto que pasaba hacía crecer una angustia que se instalaba como un peso en su estómago. Finalmente,
Marcelo apareció al fondo del pasillo. Iba vestido como siempre, camisa blanca impecable, pantalón oscuro y ese andar seguro que tanto había admirado en él. Pero su rostro era otro. Lo primero que Natalia notó fue cómo la expresión de Marcelo se desfiguraba al verla. Sus pasos se detuvieron en seco y por un segundo el color abandonó por completo su rostro. Los labios se le tensaron, la mandíbula se marcó como si estuviera conteniendo una rabia repentina o quizás un miedo. Natalia quiso sonreír, levantar la mano, decir algo, pero no tuvo tiempo. Marcelo avanzó a grandes zancadas hacia la recepción, sin quitarle la vista de encima, como si estuviera observando a un intruso peligroso en su territorio. Cuando estuvo frente a ella, sin que ella pudiera abrir la boca, soltó las palabras como un puñal directo al corazón. «No deberías estar aquí», dijo en un tono bajo pero cargado de veneno. «Ya no quiero seguir contigo. De hecho, nunca quise. Lárgate». El mundo de Natalia se detuvo. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco interminable. No fue solo lo que dijo, fue la forma en que lo dijo, la frialdad, la crueldad, la certeza en cada sílaba. Sintió que las piernas le temblaban, que el piso bajo sus pies se volvía gelatinoso. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. Solo lo miraba, con los ojos abiertos de par en par, intentando procesar lo que acababa de escuchar. A su alrededor, el silencio fue absoluto. Todos los empleados que antes la observaban con discreción, ahora la miraban abiertamente, algunos con asombro, otros con lástima. La joven de la recepción bajó la mirada, como queriendo desaparecer detrás del mostrador. Marcelo, sin esperar ninguna reacción, giró sobre sus talones y se alejó rápidamente, dejando a Natalia plantada allí, sola, con la cesta aún en las manos. El dolor fue inmediato, pero no vino en forma de lágrimas. No, fue un dolor seco, sordo, como un golpe directo en el pecho, un vacío que se abrió justo debajo de su esternón y que la dejó sin aire. Quiso moverse, pero no pudo. Sus rodillas flaquearon. Tuvo que apoyarse en el borde del mostrador para no caer. La vergüenza, el desconcierto y la humillación la envolvieron como una nube negra. Pasaron segundos, quizás minutos. No lo supo. Solo cuando notó que un par de clientes comenzaban a mirarla también, comprendió que no podía quedarse más tiempo allí. Con las pocas fuerzas que le quedaban, giró lentamente y caminó hacia la salida. Cada paso fue una agonía, pero logró avanzar sin desplomarse. Al cruzar la puerta de vidrio, el aire exterior la golpeó con fuerza. Siguió caminando, sin rumbo fijo, sin saber siquiera a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse de allí, antes de que el dolor la venciera por completo. La puerta de la tienda aún no había terminado de cerrarse detrás de ella cuando escuchó la voz de una mujer a su espalda. Fue un comentario lanzado con inocencia, sin la menor intención de herir, pero que atravesó el corazón de Natalia como una daga fría y certera. ¿Quién es ella? ¿La prima de Marcelo? Siempre nos dijo que su esposa era Lucía, la supervisora. El eco de esas palabras pareció expandirse por todo el local. Algunos empleados que ya volvían a sus tareas detuvieron sus movimientos de golpe. Otros, que antes disimulaban, ahora fijaron sus ojos en Natalia, como si esperaran su reacción, como si fueran testigos de una tragedia anunciada. Natalia se giró lentamente, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. La vendedora que había pronunciado la frase, una mujer joven de cabello oscuro, recogido en una coleta alta, la miraba con una sonrisa ingenua, sin darse cuenta aún de la magnitud de lo que acababa de decir. El silencio que siguió fue aún más cruel. La mente de Natalia comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa, como si intentara procesar en segundos el significado de esas palabras. Lucía, la supervisora, su esposa. ¿Cómo que todos pensaban que Lucía era la esposa de Marcelo?
Las imágenes empezaron a brotar una tras otra en su cabeza, como diapositivas proyectadas con violencia. Recordó las veces que Marcelo decía que tenía cenas de trabajo y volvía oliendo a un perfume que no era el suyo. Las ocasiones en que lo llamaba y él contestaba en susurros, diciendo que estaba en medio de una reunión y no podía hablar. Las noches en las que simplemente no regresaba, enviándole un mensaje breve y seco. Me quedé a dormir en la oficina. Tenemos inventario. El sudor le recorrió la espalda, mientras una oleada de vértigo la obligó a sujetarse del borde de una mesa de exhibición cercana. La cesta de desayuno, que aún llevaba en las manos, cayó al suelo sin que ella lo notara. El contenido se desparramó sobre las baldosas grises. El termo de café rodó unos centímetros, el pan quedó aplastado y la servilleta bordada quedó manchada de mermelada. «Yo», balbuceó Natalia, sin saber a quién dirigirse, con la voz quebrada, casi inaudible. Pero nadie respondió, nadie se acercó a ayudarla, nadie ofreció una palabra de consuelo. Al contrario, algunos empleados intercambiaban miradas nerviosas, otros evitaban verla de frente. Había rostros de incomodidad, de sorpresa y hasta de lástima. En algún rincón, una de las asistentes de ventas cubrió su boca con la mano como si acabara de presenciar un accidente. Natalia sintió que la presión en el pecho aumentaba. Su respiración se volvió rápida, entrecortada. El temblor en sus piernas se volvió incontrolable. Se inclinó para recoger la cesta, pero al tocarla, algo dentro de ella se quebró de manera irreversible. No podía quedarse allí. Con movimientos torpes, casi a ciegas, dejó todo tirado y comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos eran rápidos, casi una huida. Sentía que cada mirada a su alrededor era un cuchillo que le cortaba la piel. La vergüenza le ardía en la cara. Las lágrimas comenzaron a brotar antes incluso de cruzar la puerta. Al salir a la calle, el aire fresco golpeó su rostro como un golpe seco. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse de allí. Caminó sin rumbo por la acera, esquivando a la gente como podía, con la vista nublada y el corazón desbordado. Sus pies la llevaron, casi por instinto, a la parada de autobús más cercana. Allí, con las manos temblorosas, buscó en su bolso las monedas suficientes para el pasaje. Apenas subió, se dejó caer en el primer asiento vacío junto a la ventana. La puerta del autobús se cerró y el motor arrancó, pero Natalia apenas lo notó. Apoyó la frente contra el vidrio frío y entonces el llanto la venció. Primero fueron lágrimas silenciosas, discretas, apenas un temblor en los labios. Pero luego, sin poder contenerse más, los sollozos salieron a borbotones, descontrolados, haciendo que algunas personas a su alrededor la miraran con incomodidad o con pena. Pero ella ya no podía detenerlo. Mientras las calles pasaban a toda velocidad frente a sus ojos, los recuerdos la atacaban uno por uno. La vez que Marcelo llegó a casa oliendo a un perfume dulce que ella no usaba. El cumpleaños de su hijo menor, cuando Marcelo llamó a última hora diciendo que no podría llegar porque tenía una reunión urgente. Los fines de semana en que él necesitaba trabajar horas extras y regresaba con la ropa arrugada y sin explicación. Las noches en que ella se quedaba despierta hasta tarde, esperándolo, mirando el reloj y mandándole mensajes que él no respondía. Y ahora todo encajaba. Cada excusa, cada mentira, cada distancia emocional, todo tenía un rostro, un nombre: Lucía. Natalia intentó detener el llanto, respirar hondo, pero era imposible. Las imágenes seguían golpeándola. Las conversaciones que ahora parecían tener un doble sentido. Los momentos en que él llegaba a casa con un brillo extraño en la mirada, o en que parecía ausente incluso estando físicamente presente. Siempre nos dijo que su esposa era Lucía, la supervisora. La frase resonaba como un mantra oscuro, repitiéndose una y otra vez en su mente, como si el universo quisiera asegurarse de que ella no olvidara jamás ese momento.
El autobús seguía su ruta y ella ni siquiera recordaba haberle dicho al conductor a dónde iba. Solo quería escapar, desaparecer. Pero no había lugar en el mundo donde pudiera esconderse del dolor que sentía. Apretó los puños sobre su regazo, sintiendo la desesperación brotar por cada poro de su cuerpo. No podía creer que Marcelo hubiera sido capaz de algo así. No solo le había mentido, la había expuesto, la había humillado, la había convertido en el chisme del día entre sus propios compañeros de trabajo. Se cubrió el rostro con ambas manos, como si pudiera esconderse dentro de sí misma. El dolor era físico, palpitante, como si le arrancaran algo por dentro. La voz de un pasajero pidiendo la próxima parada la sacó por un instante de su trance. Levantó la cabeza y al reconocer la calle, supo que estaba cerca de casa. Se levantó antes de que el autobús se detuviera por completo y bajó apresurada, como si el piso aún se moviera bajo sus pies. Las calles del barrio la recibieron con su rutina habitual. Vecinos barriendo las aceras, niños jugando, el sonido de una radio lejana sonando desde alguna ventana. Pero para Natalia, todo parecía parte de un mundo ajeno, uno al que ya no pertenecía. Caminó hasta su puerta, abrió con manos temblorosas y una vez dentro, se dejó caer en el suelo del pasillo, rompiendo en un llanto que esta vez no tuvo control ni medida. Allí, entre cuatro paredes que tantas veces la habían resguardado, Natalia supo que su vida acababa de dividirse en dos partes, antes de aquella mañana y después. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido sordo, como un punto final escrito con rabia en una hoja de papel arrugada. Natalia apoyó la espalda contra la madera, deslizando lentamente su cuerpo hasta quedar sentada en el suelo del pasillo, con las rodillas recogidas y el rostro oculto entre las manos. Su respiración era entrecortada, como si cada bocanada de aire le costara el doble. Las lágrimas seguían cayendo sin control, empapándole la piel, el cuello, la blusa. Desde el cuarto de los niños llegaba el eco lejano de sus voces. Reían por algún dibujo animado que seguramente pasaban en la televisión. Ese sonido, que en otro momento habría llenado su corazón de ternura, ahora solo acentuaba el abismo en el que caía sin freno. Se levantó tambaleándose, haciendo un esfuerzo casi sobrehumano por no derrumbarse otra vez. Caminó directo al baño y cerró la puerta con llave. Solo allí, en ese espacio reducido, permitió que el dolor la arrasara por completo. Se dejó caer frente al lavabo, aferrándose a la cerámica como si de eso dependiera no desaparecer. El reflejo en el espejo la devolvió una imagen desconocida. Ojos hinchados, el maquillaje corrido, el cabello pegado a la frente por el sudor frío. Parecía una versión rota de sí misma, una mujer que ya no reconocía. Los sollozos se mezclaron con el sonido del agua que abrió para intentar cubrir su llanto. Hundió el rostro bajo el chorro helado, pero ni el frío pudo apagar el fuego que sentía en el pecho. Era como si el aire se negara a llegar a sus pulmones. Pasaron minutos, quizás horas. El tiempo ya no tenía forma. Cuando por fin logró controlarse un poco, salió del baño y caminó a la habitación, asegurándose de que los niños no la vieran en ese estado. Cerró la puerta con cuidado, se quitó la blusa empapada y se puso una camiseta vieja, una de esas que usaba solo para dormir. Se metió en la cama, pero el sueño no llegó. La oscuridad de la noche la envolvió como un manto pesado. Y mientras el silencio llenaba la habitación, los recuerdos comenzaron a desfilar, uno por uno, como fantasmas saliendo de un cajón olvidado. Recordó la primera vez que Marcelo la llevó a cenar, cuando aún eran novios. Su sonrisa amplia, sus bromas, la forma en que la hacía sentir especial. Después vino el matrimonio, los hijos, la casa, las promesas. También vinieron las primeras grietas. Las discusiones por tonterías, los silencios largos después de peleas sin solución, las disculpas a medias.
pero ella siempre creyó que eran etapas, que todo matrimonio pasaba por eso. La memoria la llevó a esos días en que se quedaba despierta hasta la madrugada, preocupada porque él no contestaba el teléfono, o esas mañanas en que, al despertar, notaba que la mitad de la cama seguía intacta. Estoy trabajando, Natalia, no empieces con tus cosas. Esa frase la escuchó tantas veces que terminó por creerla, pero ahora sabía que detrás de cada excusa había una verdad que la estaba destrozando. El amanecer la sorprendió con los ojos abiertos. No había pegado ojo en toda la noche. Sentía el cuerpo entumecido, pero la mente era un torbellino. Tomó el celular. Dudó antes de hacerlo, pero finalmente marcó el número de Carolina, su mejor amiga. «Nati», contestó Carolina, con voz ronca de quien acaba de despertar. Me lo dijo, delante de todos. Me dijo que nunca quiso estar conmigo. La voz de Natalia era apenas un susurro, quebrado, como si cada palabra le costara una puñalada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la respiración entrecortada de Carolina. «¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó?» «Estoy en casa», tragó saliva, luchando contra el llanto que amenazaba con volver. «Pero no sé qué hacer. Escúchame, Nati. No puedes dejarlo así. No puedes. ¿Sabes lo que significa lo que te hizo? No solo te fue infiel, te humilló públicamente». Natalia cerró los ojos con fuerza, apretando el teléfono contra la oreja como si necesitara sentir cerca la presencia de su amiga. «No quiero verlo nunca más, pero tampoco sé cómo enfrentar esto. Entonces es momento de pensar con la cabeza, no con el corazón». La voz de Carolina sonó firme, decidida. «Vas a reunir pruebas. Vas a demostrar lo que te hizo. Esto no puede quedar así». «¿Pruebas? ¿Qué clase de pruebas?» «Redes sociales, Natalia. Hoy en día todo queda registrado, fotos, publicaciones, comentarios. Vamos a buscar todo lo que podamos, y también facturas, gastos compartidos, cualquier documento que pruebe que él vivía contigo mientras jugaba a ser el esposo perfecto de otra». Natalia dudó. Se llevó la mano al pecho, como intentando calmar el latido desbocado de su corazón. «No sé, ¿y si esto solo empeora las cosas?» «¿Empeorar?» La voz de Carolina subió de tono. «¿Cómo podría empeorar después de lo que ya hizo? Te destrozó frente a decenas de personas, Natalia. Esto no se trata solo de ti, también están tus hijos. ¿Qué ejemplo les quieres dar? ¿Que su madre se queda llorando en una esquina mientras el padre hace lo que quiere? No, basta». Las palabras de su amiga fueron como una bofetada de realidad. Natalia guardó silencio unos segundos, mirando el techo de la habitación, donde una pequeña grieta parecía ampliarse justo encima de su cama. «Tienes razón», dijo por fin en un hilo de voz. «Eso quería escuchar. Y no te preocupes, yo te voy a ayudar». Colgaron. Natalia se quedó sentada en la cama, respirando hondo, intentando reunir fuerzas. Caminó hacia el pequeño escritorio donde guardaba la laptop y la encendió. Sus dedos temblaban mientras abría las redes sociales de la tienda de muebles. Comenzó a desplazarse por las publicaciones, una tras otra. Allí estaban fotos de eventos internos, cenas de premiación, inauguraciones de nuevas sucursales, y en casi todas ellas, Marcelo y Lucía, sonriendo, abrazados, tomados de la mano en algunos casos. Incluso en una publicación, el texto era demoledor. Nuestro gerente estrella, Marcelo Herrera, junto a su esposa, Lucía Gómez, supervisora de tienda, un equipo imparable. Natalia sintió un nudo en la garganta. La pantalla parecía girar frente a sus ojos. Cerró la laptop de golpe, pero al segundo siguiente volvió a abrirla. Esta vez tomó capturas de pantalla de cada imagen, una por una, sin omitir nada. Luego fue a la gaveta donde guardaba documentos importantes. Sacó el acta de matrimonio, las partidas de nacimiento de sus hijos, las facturas de servicios públicos a su nombre, todo lo que pudiera demostrar que durante todos esos años, mientras Marcelo jugaba a tener otra vida,
Ella sostenía el hogar. Imprimió las fotos en la pequeña impresora que tenía para sus trabajos de costura. El sonido del papel saliendo fue casi una liberación, una especie de acto de justicia personal. Cuando por fin tuvo todo el material sobre la mesa, lo observó con detenimiento. Cada hoja era una prueba, cada imagen una herida abierta, pero también una herramienta para defenderse. En ese instante, por primera vez en días, Natalia dejó de llorar. La tristeza no desapareció, pero fue sustituida por algo distinto. Algo que nacía lentamente desde el fondo de su estómago. Rabia, dignidad y una determinación que nunca antes había sentido. Se levantó de la silla, respiró hondo y con las manos firmes comenzó a organizar los papeles dentro de una carpeta. Porque si algo había aprendido en las últimas horas, era que nadie, absolutamente nadie, merecía pasar por una humillación como la que ella había vivido. Si tú también crees que ninguna mujer merece pasar por una humillación así, deja tu like ahora mismo para que más personas conozcan esta historia de valentía y justicia. La carpeta con las pruebas descansaba sobre la mesa del comedor como si fuera un artefacto peligroso a punto de estallar. Natalia la miraba en silencio, respirando con dificultad, como si su cuerpo entendiera que aquel momento marcaba el inicio de una guerra que ella jamás imaginó pelear. Marcó el número de Carolina por quinta vez en el día. La voz de su amiga no tardó en responder. «Ya estoy en camino. Dame 20 minutos». Natalia colgó y, con manos temblorosas, repasó los documentos una vez más. Las facturas de luz, agua y gas a su nombre, los recibos de colegio de los niños, todos pagados con su propio esfuerzo como costurera. Las fotos impresas de Marcelo y Lucía en eventos sociales, las capturas de pantalla de redes sociales donde ambos se presentaban como pareja oficial. Incluso algunos mensajes de texto que Natalia había recibido de clientes de la tienda, donde, de forma casual, hablaban de la encantadora esposa de Marcelo, la supervisora. Cuando Carolina llegó, traía consigo una energía distinta, la de alguien acostumbrada a pelear por causas justas. Abogada de formación, con años de experiencia en casos de familia, no dudó ni un segundo en abrazar a su amiga con fuerza antes de abrir la carpeta y comenzar a analizar cada documento con mirada calculadora. Aquí hay suficiente para iniciar una demanda sólida por daño moral, abandono material y fraude afectivo, dijo, pasando las hojas con rapidez. Pero vamos a necesitar más. Testigos, Natalia. Gente que pueda declarar cómo te sostuviste sola con los niños mientras él jugaba a ser esposo de otra. Natalia tragó saliva. Sentía un escalofrío recorrerle la espalda, pero asintió en silencio. Durante los días siguientes, ambas trabajaron como si no existiera nada más en el mundo. Carolina redactó las primeras demandas, elaboró un listado de testigos potenciales y estableció una estrategia que abarcaba no solo el daño emocional, sino también el perjuicio económico que Natalia había sufrido durante todos esos años. Vecinas del barrio, amigas de la infancia, incluso maestras del colegio de los niños se ofrecieron a dar su testimonio. Todas recordaban las veces en que Natalia, con ojeras profundas, pero con una sonrisa forzada, decía que Marcelo estaba trabajando y que ella sola se encargaba de todo. Las pruebas digitales fueron otra fuente clave. Carolina recomendó imprimir cada publicación, cada comentario, incluso aquellos en que amigos de Marcelo felicitaban a la hermosa pareja que formaba con Lucía. Natalia, con cada impresión, sentía cómo el dolor inicial se transformaba en una determinación fría y necesaria. Las conversaciones con Marcelo, sin embargo, se convirtieron en un campo de batalla emocional. Los primeros mensajes que ella le envió fueron simples intentos de obtener una explicación, pero las respuestas de él fueron aún más hirientes que el silencio. «No hagas esto más grande de lo que es», le escribió una tarde.
Ya te dije que no te amo. Acéptalo y sigue con tu vida. Natalia respiró hondo antes de contestarle. ¿No me amas? Después de 8 años, después de 2 hijos, esto no es solo desamor, Marcelo, es fraude. Mentiste, engañaste, expusiste a nuestra familia. La respuesta de él fue un simple: no tengo tiempo para tus dramas. La rabia que sintió en ese instante fue suficiente para que dejara el teléfono a un lado y retomara la clasificación de documentos con más decisión que nunca. La demanda fue presentada formalmente una semana después. El proceso judicial comenzaba. Natalia asistió a la primera audiencia con las manos frías, pero con la frente en alto. Vestía de forma sencilla, pero impecable. Al entrar en la sala, vio a Marcelo al otro lado, acompañado por un abogado de rostro arrogante. Él la miró apenas, como si quisiera evitar el contacto visual. Carolina, a su lado, le susurró antes de que comenzara la audiencia: no bajes la mirada, no hoy, no nunca más. Y no lo hizo. Mientras los abogados exponían los argumentos, Natalia escuchaba atenta cada palabra. Por momentos sentía que iba a romperse, pero se obligaba a mantenerse firme, a recordar cada noche en vela, cada lágrima derramada en silencio, cada mentira que la había obligado a vivir en la incertidumbre. Afuera de los tribunales, la noticia comenzó a correr como pólvora. Lo que al principio fue un comentario entre empleados de la tienda, pronto se convirtió en un murmullo constante en las calles del barrio, y poco después, en una conversación pública. El gerente de la tienda de muebles vivía una doble vida. La frase empezó a circular de boca en boca, en cafeterías, en paradas de autobús, en los pasillos de supermercados. La gente comentaba los detalles con morbo y asombro. Algunos incluso compartieron capturas de pantalla de las publicaciones de la tienda, donde Marcelo y Lucía aparecían juntos. Las redes sociales locales comenzaron a arder. Una página comunitaria publicó un breve artículo titulado "El escándalo de la tienda de muebles, doble vida y traición". A partir de ese momento, la reputación de Marcelo empezó a desmoronarse. Los clientes habituales de la tienda comenzaron a manifestar su descontento. Algunos dejaron reseñas negativas en la página oficial. Otros hicieron publicaciones pidiendo boicotear el negocio hasta que la situación se aclarara. Las ventas bajaron en cuestión de días. La gerencia, presionada por el escándalo, no tardó en tomar cartas en el asunto. Mientras tanto, Natalia recibía mensajes de apoyo de personas que ni siquiera conocía. Eres valiente. Gracias por dar la cara por tantas mujeres que han pasado por lo mismo. No estás sola. Cada palabra, cada muestra de solidaridad fue un bálsamo en medio de tanto dolor. Pero la lucha no había terminado. Carolina le advirtió que el proceso sería largo, que habría más audiencias, más declaraciones, más momentos difíciles. Y Natalia lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía una voz que ya no pensaba silenciar. La carpeta con las pruebas seguía allí, pero ya no era solo un cúmulo de papeles. Era su escudo, su defensa, el testimonio tangible de que ella, pese a todo, había decidido no rendirse. Lucía revisaba los documentos de ventas en su escritorio con la misma frialdad meticulosa de siempre, pero aquella mañana algo en el aire se sentía distinto. Los pasillos de la tienda, antes llenos de movimiento y voces, parecían envueltos en un silencio incómodo. Los empleados evitaban cruzar miradas con ella. Algunos, al verla, fingían estar ocupados, se daban la vuelta o se escabullían hacia las áreas de almacenamiento. Minutos antes, había recibido una notificación por correo interno. Reunión urgente con gerencia. Sala de juntas. 10 en punto. No había más detalles, solo una hora y un lugar. Al principio pensó que sería un tema operativo, quizá relacionado con las recientes bajas en ventas. Pero al caminar hacia la sala con cada paso, la tensión crecía.
El murmullo de los empleados a su alrededor era como un zumbido lejano, pero constante. Al abrir la puerta, encontró a 3 directivos de la empresa sentados alrededor de la mesa. Ninguno de ellos sonreía. «Lucía, toma asiento», dijo uno de ellos, un hombre mayor de cabello canoso, con la expresión de quien está a punto de dar una mala noticia. Ella obedeció, pero su corazón ya comenzaba a latir más rápido. «Recibimos varios reportes en los últimos días», empezó el director de Recursos Humanos con tono grave. «Y lamentablemente, todos coinciden en un mismo punto: tu relación personal con un subordinado directo y las consecuencias públicas que esta situación ha generado para la imagen de la tienda». Lucía tragó saliva. Intentó mantener la compostura. «Se trata de mi vida privada», respondió, cruzando los brazos con gesto defensivo. «Cuando tu vida privada se expone de esta manera y afecta el ambiente laboral, deja de ser privada, Lucía. Nos hemos visto obligados a tomar medidas inmediatas. A partir de hoy, quedas apartada de tu cargo de supervisora. Tendrás que limitarte a tareas administrativas internas hasta nuevo aviso». El golpe fue seco, directo. Lucía apenas pudo articular palabra. El rostro se le tensó. Sus mejillas comenzaron a arder de rabia contenida, pero sabía que cualquier intento de réplica solo empeoraría las cosas. «Esto es temporal, ¿verdad?», preguntó en un último intento de mantenerse a flote, pero nadie le respondió. Mientras tanto, en otro piso del edificio, Marcelo era citado también a una reunión. La sala de ventas, donde solía moverse como dueño y señor, ahora lo veía caminar con pasos pesados, el ceño fruncido y la espalda rígida. La dirección lo esperaba con un expediente en la mesa. Las fotos impresas que habían comenzado a circular en redes sociales estaban allí. Las capturas de pantalla de comentarios públicos, las quejas de clientes que amenazaban con dejar de comprar en la tienda por falta de ética empresarial y, por supuesto, el documento oficial de la demanda interpuesta por Natalia. «Marcelo», dijo el gerente general, un hombre de voz grave y tono cortante, «no solo has incumplido nuestras políticas internas de relaciones laborales, también has generado un daño de imagen que ya empieza a reflejarse en las ventas. Esto es insostenible». Marcelo apretó los puños bajo la mesa. Quiso defenderse, quiso buscar una justificación, pero todas las palabras parecían vacías, incluso antes de ser pronunciadas. Sabía que las pruebas eran contundentes, sabía que el escándalo ya era imparable. «A partir de hoy, estás oficialmente fuera de la empresa», dictaminó el gerente. «Te pedimos que entregues tus credenciales y recojas tus pertenencias lo antes posible». La sensación de vértigo fue inmediata. Marcelo salió de la sala con la misma rapidez con la que había entrado. Caminó hacia su oficina, recogió sus cosas en una caja y mientras bajaba por el ascensor, sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre seguro, altivo y arrogante estaba quebrado. En las calles de la ciudad, la noticia ya había dejado de ser un simple rumor. Las redes sociales locales explotaron en cuestión de horas. Grupos de vecinos compartían la historia con titulares que iban desde lo irónico hasta lo abiertamente sarcástico. «Gerente ejemplar de 2 vidas al mismo tiempo». Del escritorio a la calle, el caso de la doble moral en la tienda de muebles. Memes con su rostro, editado en situaciones ridículas, comenzaron a aparecer. Frases como «liquidación final», «Marcelo fuera de stock» se volvieron virales. Cada publicación recibía decenas de comentarios, muchos de ellos de apoyo total a Natalia. Los vecinos del barrio también comentaban entre ellos. En la panadería, en la farmacia, en el mercado. La historia de la mujer traicionada que no se quedó callada se convirtió en ejemplo de fuerza y dignidad. Natalia, por su parte, observaba todo aquello en silencio. No celebraba, no reía, no compartía las publicaciones.
Solo miraba desde lejos cómo la figura pública de Marcelo se desmoronaba. Sentada frente a su ventana, veía pasar la vida del barrio mientras sostenía una taza de té entre las manos. Había dolor, claro que lo había, pero también una serenidad nueva, como si poco a poco pudiera respirar otra vez. Una tarde, mientras regresaba de hacer algunas compras pequeñas en la tienda del barrio, se encontró con Doña Rosa, una vecina que llevaba años regentando un local vacío a 2 cuadras de su casa. «Natalia», le dijo la mujer con una sonrisa cálida y un brillo cómplice en la mirada. «Sé que estás pasando por mucho, pero también sé lo buena que eres con la costura. Ese local que tengo lleva meses sin usarse. Si quieres, podemos llegar a un acuerdo. No te cobraría renta hasta que empieces a tener clientas». La propuesta cayó como un rayo de luz en medio de la tormenta. Natalia se quedó en silencio unos segundos, procesando aquellas palabras. La imagen de su pequeño taller, ese sueño que siempre había postergado por priorizar el hogar, por cuidar a los niños, por sostener un matrimonio que ahora sabía vacío, comenzó a dibujarse en su mente con una nitidez que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. «Gracias, Doña Rosa», dijo finalmente con la voz cargada de emoción. «De verdad, gracias». Esa noche, por primera vez en semanas, Natalia se permitió una sonrisa pequeña, pero verdadera. No era el final del camino, faltaba mucho, pero por primera vez podía ver una salida. Y esta vez sería construida con sus propias manos. Las paredes del pequeño local llevaban años sin sentir el calor de una nueva historia. La pintura estaba agrietada. El polvo cubría los estantes y el suelo de baldosas viejas parecía haber olvidado lo que era el paso de alguien con propósito. Pero para Natalia, aquel espacio, aunque modesto, representaba mucho más que un simple lugar de trabajo. Era el primer ladrillo de la nueva vida que estaba dispuesta a construir con sus propias manos. Con parte de la indemnización recibida, fue hasta la ferretería del barrio y compró brochas, pintura color crema y unas cuantas tablas de madera para improvisar estantes. También encargó una máquina de coser más moderna que la vieja Singer que tenía en casa, y por primera vez en mucho tiempo se permitió invertir en sí misma. Los días que siguieron fueron una mezcla de esfuerzo físico y emocional. Desde muy temprano, Natalia abría las ventanas del local, dejando que el sol entrara y se llevara el olor a encierro. Con una vieja radio encendida, pintaba las paredes mientras tarareaba canciones de su adolescencia. Sus hijos, pequeños pero entusiastas, la ayudaban con tareas sencillas: organizar telas, colocar alfileres en los corchos que pronto usaría como paneles de inspiración, barrer las esquinas donde el polvo se resistía a marcharse. Cada pincelada era como borrar una cicatriz. Cada nuevo estante colocado, una victoria personal. Poco a poco, el espacio fue transformándose. Colgó cortinas de lino blanco, colocó un espejo grande en una de las paredes y armó un rincón especial con hilos de colores organizados en cajas transparentes. El primer encargo llegó de forma inesperada. Una vecina, doña Elisa, pasó por el local y al ver a Natalia trabajando le preguntó si podía arreglarle el dobladillo de una falda. «Claro que sí, tráigala mañana», respondió Natalia con una sonrisa que le salió del alma sin esfuerzo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Aquella pequeña reparación fue el inicio de un efecto dominó. Doña Elisa quedó encantada con el resultado y no tardó en contarle a su hermana. La hermana habló con una amiga y en cuestión de días, Natalia comenzó a recibir más pedidos. Un vestido que necesitaba ajustes, una cortina que debía recortarse, un uniforme escolar que urgía arreglar. Las mujeres del barrio comenzaron a pasar por el local, algunas solo para saludar, otras para llevarle telas, botones o hilos que guardaban en casa y que ya no usaban. «Te va a ir bien, Natalia», le decía doña Rosa cada vez que pasaba por allí. «Eres fuerte y tienes talento».
Las palabras de aliento eran como agua para una planta que llevaba demasiado tiempo marchitándose. Natalia sentía cómo algo dentro de ella volvía a florecer. Las tardes se llenaron de sonidos nuevos. El zumbido de la máquina de coser, las risas de sus hijos jugando en un rincón mientras ella trabajaba, el murmullo de las clientas compartiendo historias mientras esperaban sus encargos. Una tarde, mientras ajustaba las medidas de un vestido de quinceañera, Natalia levantó la vista y vio a sus hijos mirándola desde la puerta del taller. Ambos sonreían, con ese brillo en los ojos que solo los niños sienten cuando ven a su madre haciendo algo que la hace feliz. «Mamá», dijo el mayor, con un orgullo que le hinchaba el pecho, «eres la mejor costurera del mundo». Natalia sintió que el corazón se le llenaba de una calidez que hacía meses no experimentaba. Se agachó, los abrazó con fuerza y por primera vez en mucho tiempo rió. Una risa limpia, verdadera, pero no todo era color de rosa. Un viernes por la tarde, mientras barría la entrada del taller, lo vio. Marcelo, parado al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos y una expresión que oscilaba entre el arrepentimiento y la arrogancia. Se acercó con pasos lentos, como quien duda si entrar o seguir de largo. Natalia lo observó desde la distancia, con la misma frialdad con la que uno mira un objeto olvidado en el fondo de un cajón. ¿Podemos hablar?, preguntó él, con la voz más baja de lo habitual. Ella se cruzó de brazos, manteniéndose firme en la puerta. «No creo que haya nada que decir», respondió, mirándolo directo a los ojos. Marcelo dio un paso más cerca. «Sé que me equivoqué. Quería saber cómo estabas». «Estoy bien», dijo ella, sin apartar la mirada. «Mejor de lo que estuve en años, y tú deberías seguir tu camino. Igual que yo, estoy siguiendo el mío». El silencio entre ambos fue corto, pero denso. Marcelo bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Dio media vuelta y se alejó por la misma calle por la que había venido. Natalia lo observó alejarse sin sentir nostalgia, ni rabia, ni tristeza. Solo una extraña, pero reconfortante, indiferencia. Esa misma tarde, terminó de colocar el último detalle que faltaba en el taller. Un cartel de madera, sencillo pero bonito, que había mandado hacer con las letras grabadas a mano. Lo colgó con cuidado sobre la puerta de entrada. Se alejó unos pasos para contemplarlo mejor. «Atelier Natalia». Al verlo, una sonrisa suave le iluminó el rostro, porque ahora, por fin, su vida tenía un nuevo punto de partida. La mañana tenía un brillo especial, uno de esos días en que el sol no solo ilumina, sino que también parece acariciar cada rincón del barrio. Natalia caminaba por la acera principal, con la espalda erguida y el paso firme, como quien por fin aprendió a ocupar el espacio que siempre le había pertenecido. Llevaba puesto un vestido sencillo, pero con esos pequeños detalles que ella misma había cosido como un símbolo silencioso de todo lo que había logrado construir. Su cabello, recogido en una trenza suelta, caía sobre el hombro y en el rostro ya no había rastros de la mujer derrotada que una vez huyó llorando de una tienda de muebles. A su paso, las miradas de los vecinos eran distintas. La señora del kiosco, que antes apenas le dirigía un saludo incómodo, ahora le ofrecía una sonrisa amplia y cálida. «Buenos días, Natalia», dijo, mientras le ofrecía una bolsa con frutas frescas. «¿Cómo va el taller?» «Muy bien, gracias», respondió ella, aceptando el gesto con gratitud. Unos metros más adelante, un grupo de mujeres que solían verla con lástima en los días de su crisis más profunda, ahora la saludaban con respeto genuino. «Natalia, ¿te acuerdas que te hablé de un vestido para mi sobrina?», preguntó una de ellas, mientras otra le ofrecía llevarle más telas. Las conversaciones que antes evitaban su nombre, ahora giraban en torno a su éxito, a su fortaleza, a la forma en que, contra todo pronóstico, había salido adelante. Cada paso por las calles era una especie de victoria silenciosa, un recordatorio de cuánto había cambiado en tan poco tiempo.
pero sobre todo, de cuánto había cambiado ella. Mientras cruzaba el parque donde solía llevar a sus hijos a jugar, Natalia se permitió una pausa. Se sentó en una banca y por un instante cerró los ojos. La brisa le acariciaba el rostro y el canto de los pájaros llenaba el aire con una serenidad que parecía hecha a medida para ella. Los recuerdos volvieron, pero esta vez sin dolor. Las imágenes de aquella mañana de humillación pública ya no la hacían llorar. Ahora eran solo piezas de un rompecabezas que la había llevado a este momento, a este lugar emocional donde, por fin, la tristeza había dejado espacio a la paz. Pensó en sus hijos, en sus sonrisas, en las noches recientes en que ya no lloraba escondida en el baño, sino que los abrazaba con la seguridad de que estaban construyendo una nueva vida, más honesta, más sana, más suya. Pero como la vida siempre tiene un último capítulo para cerrar ciclos, aquel día, mientras regresaba al taller, lo vio. Marcelo caminaba solo por la vereda opuesta. Su aspecto distaba mucho de aquel hombre seguro y elegante que ella conoció. La barba descuidada, la ropa arrugada, los hombros encorvados como si cargara el peso de sus propias decisiones. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Marcelo bajó la vista de inmediato, como quien no tiene derecho ni fuerza para sostener la mirada de quien una vez despreció. Natalia no sintió rabia, ni odio, ni deseo de venganza. Sintió indiferencia, y en ese vacío emocional entendió que había sanado. Supuso que él seguía sin trabajo, que la relación con Lucía ya era parte del pasado. La tienda de muebles seguía abierta, pero con nueva administración, y en el barrio nadie más pronunciaba su nombre con respeto. Marcelo era ahora solo un eco de lo que fue, un hombre que lo había perdido todo por alimentar una mentira. Ella respiró hondo, giró sobre sus talones y siguió su camino. Al llegar a su taller, sus hijos corrieron a recibirla. «Mamá, tienes 2 nuevos encargos», gritó el mayor, mostrando una libreta donde anotaban los pedidos. Natalia los abrazó con fuerza, mientras miraba el cartel de su negocio, ese que ella misma había colgado con manos temblorosas semanas atrás. Atelier Natalia. Entró, cerró la puerta con suavidad y antes de sentarse frente a la máquina de coser, permitió que una última reflexión cruzara por su mente. Porque quien vive de mentiras siempre termina pagando caro. Y quien elige levantarse termina ganando mucho más que una simple victoria. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.